Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de cálculo. En esta ocasión nos toca revisar el concepto de asíntotas. ¿Qué rayos son las asíntotas? Intuitivamente entendemos una asíntota como una recta en la cual una función va a tender a acercarse tanto como se quiera. Esa recta puede estar vertical, puede estar horizontal o puede estar de lado, oblicua. Las definiciones de estas asíntotas emergen directamente desde el estudio de los límites que ya hemos hecho, y eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Pero esta cosa no se queda solamente en eso. Sucede que existen curvas en el plano que cumplen una función similar al de las asíntotas, o sea, una curva a la cual nuestra función se va a aproximar tanto como se quiere. En realidad, el estudio de las asíntotas se puede generalizar en lo que va a conducir al concepto de función dominante o término dominante, y eso también lo vamos a revisar en esta clase. Como siempre, todo lo que vamos a revisar lo puedes encontrar escrito en la página web, el enlace está ahí en la descripción. Si todo esto te ayuda a entender estas materias, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida. Si todo esto te hace feliz al entender todas estas cuestiones. Y si no se entiende ni una cuestión, bueno, ahí me escribes y yo te responderé y te echaré una ayuda. Y como siempre, vamos a ir directo a la pizarra, porque si no se hace en la pizarra, esta cuestión no se entiende un carajo. Los límites que hemos revisado hasta ahora nos permiten definir las asíntotas horizontales y verticales. ¿Cuáles son esos límites que nos permiten hacer eso? Los límites que nos permiten establecer esas definiciones son los siguientes. Son los límites al infinito y los límites infinitos. ¿Sí? Los límites infinitos son de esta forma. Límite cuando el x tiende a algún valor, el x tiende a infinito de f de x y esta cosa da algo. Pongámosle a. Y los límites infinitos son cosas de ese estilo. Límite cuando el x tiende a algún valor a. O pongámosle b de f de x. Esta cosa puede ser más o menos infinito. Si nos concentramos en estas cosas, en los límites que van al infinito, nos vamos a topar con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales y los límites al infinito. Entonces decimos lo siguiente. Si f de x es una función definida en, aquí podemos poner algún número a hasta el más infinito, así. Con a un número real cualquiera. Entonces existe la posibilidad de calcular el límite de f de x cuando el x tiende al infinito, el infinito positivo. Si este límite existe, entonces a partir de este se define la asíntota horizontal hacia la derecha. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a hablar de una asíntota horizontal a la derecha, vamos a andar por A, como una función a de x igual a algún L. Vamos a ponerle L más. Esta es la asíntota. Entonces, como puedes ver, se trata de una recta, está horizontal. Y esta recta emerge de este límite. Es decir, cuando tú calculas el límite de una función f y esta cosa te da un número, entonces tú puedes definir esta función como ese número. Y esta función va a ser la asíntota hacia la derecha. ¿Cómo se vería gráficamente esta situación? Ocurre algo más o menos así. Y el límite de la función f te da este L+, quiere decir que tú aquí puedes dibujar una recta. Y la función, sea cual sea su figura, se va a aproximar a esa recta. Conforme el x crece, cuanto más grande sea el x, la función f de x se va a aproximar cada vez más con esa recta. Entonces ahí tenemos una asíntota horizontal hacia la derecha. Cosa análoga también se puede hacer y se calcula hacia la izquierda. O sea, si tienes límite cuando el x tiende al menos infinito de f de x y esta cosa te da algún valor L, pongámosle L menos, entonces a menos de x igual a L menos es asíntota horizontal a la izquierda. Y ocurre más o menos lo mismo. Tienes el gráfico, habrá aquí algún valor L menos, este lo harás hacia atrás y la función puede ser cualquier cosa por aquí. Bueno, tiene que ser función. Una cosa así, pero se va a aproximar conforme el x se vaya hacia el menos infinito. Esas son las asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales se definen de una manera similar. Asíntotas verticales y los límites infinitos. Entonces decimos lo siguiente. Si límite cuando el x tiende a algún número a de f de x es igual a más infinito, entonces la recta de ecuación x igual a es asíntota. Pero esta es una asíntota vertical, hacia arriba. Entonces la cosa es sencilla.
ocurre más o menos así. Tenemos plano cartesiano, tenemos algún punto A del plano, ¿cierto? Sobre el eje de las X's, y acá hay una recta, ¿no es cierto? Entonces, cuando el X tiende a, esta cuestión se va hacia arriba, ¿no es cierto? Hace esta cosa. Entonces, la función va a tender a acercarse a esa recta, nunca la va a tocar, pero se va a acercar tanto como se pueda. De forma análoga, se define la asíntota vertical hacia abajo. Y límite, cuando el X tiende a menos y menos, el X tiende a de f de X, y esta cosa te da menos infinito, es lo mismo, vas a tener que, eso implica que el X igual a es asíntota vertical. Si haces el dibujo, esto se va a ver más o menos así. Aquí está el valor de A, aquí está la asíntota y la función f irá así. Acá puede ser cualquier cosa, pero cuando se acerca a la, esta cuestión va a bajar. Ahora, las asíntotas también se pueden definir en términos de límites laterales. O sea, puede ocurrir perfectamente esto. Límite cuando el X tiende a más de f de X, esta cosa puede ser más infinito. Y límite cuando el X tiende al a menos de f de X, esta cosa puede ser menos infinito. Y en este caso, el gráfico tiene esta apariencia. Aquí está el valor de A. Puedes dibujar la asíntota. La voy a dibujar con una recta roja. Así. Entonces, la función por aquí irá así, hacia arriba, y aquí irá hacia abajo. Puede ser cualquier figura, ¿no es cierto? Así, bueno, tiene que ser función. Y aquí puede ser, no sé, asá. Entonces ahí hablamos de asíntotas por la izquierda y por la derecha, combinando los nombres. Aquí uno puede ir alternando y obtener todas las asíntotas posibles de esta forma. Y como había dicho antes, también existen las asíntotas que llamamos oblicuas. A ver, necesito espacio aquí para ver esta cosa. Asíntotas oblicuas, curvas y términos dominantes. Las asíntotas oblicuas emergen en un contexto bien especial. Si tenemos una función f de x que se puede escribir como el cociente de dos funciones, de dos polinomios, pongamos aquí p de x dividido q de x, estas dos cosas son polinomios donde el grado de p de x es igual al grado de q de x más 1, entonces va a ocurrir lo siguiente. Esto implica que la función f de x va a ser igual, que es igual a esto, p de x partido por q de x. Esta cosa se va a poder escribir de esta forma, t de x más r de x partido por q de x, donde c de x tiene grado 1. Esto va a ocurrir siempre y cuando se cumpla esto, o sea, el grado del de arriba sea 1 mayor que el grado del de abajo. Si c de x tiene grado 1, esto va a implicar que c de x es asíntota oblicua. ¿Por qué va a ser asíntota oblicua? La respuesta es muy sencilla. Esta cosa de acá se obtiene a partir del algoritmo de Euclides. Es decir, tú tomas el polinomio p de x, lo divides por el q de x y el resultado te da el cociente, el c de x, y acá abajo te aparece el resto. A partir de esto es que uno dice que p de x dividido u de x es igual al c de x más el resto dividido q. Para que el algoritmo de Euclides se detenga es necesario que el grado del resto sea menor que el grado del divisor, ¿cierto? Del q, del que está dividiendo. Esto implica lo siguiente, que si uno calcula el límite cuando el x tiende al infinito del resto dividido por q, como el grado de arriba es menor que el grado del de abajo, esta cosa te va a dar 0. Y como el c es una recta, va a pasar lo siguiente. Voy a dibujar el c de color rojo. Una recta. Este de aquí es c de x. Y esto de acá es una curva cualquiera, pero su límite cuando el x tiende al infinito es 0. Así que puedes imaginarte algo como esto. Puede ser cualquier cosa, pero conforme el x crece se va haciendo 0. Por simpleza lo voy a dibujar así. A ver, así. Entonces la función, este es r de x partido por q de x. ¿Qué va a pasar entonces con la función que es f de x igual a c de x más r de x partido por q de x? Muy sencillo, va a estar por sobre esta línea roja, ¿no es cierto? Va a ser una cosa más o menos así. Como esta contribución tiende a 0 conforme el x crece, entonces la función f de x se va a aproximar al c de x conforme el x crece, porque esta contribución tiende a 0. No debe ser algo como lo que he marcado acá en azul. Es por eso que la función c te dice que es una asíntota oblicua. Es lo mismo que una asíntota horizontal, pero está un poco inclinada. Ahora, esto va a ocurrir siempre y cuando ocurra esta condición que estableció acá. El grado de P supere en 1 al grado de Q. Si eso no ocurre, entonces esta C no va a ser una recta, va a ser cualquier otra cosa. Y ahí es cuando emerge el concepto de término dominante. En caso contrario, a ver, voy a moverme un poco
En caso contrario, si el grado del q de x es mayor, voy a escribirlo por otro lado, esta cosa es mayor que el grado del p de x, ¿qué va a pasar? Esto implica que el límite, cuando el x tiende al infinito de p de x dividido q de x, esta cosa va a ser igual a 0. Y esto implica que la asíntota de f de x es horizontal. Es horizontal y es igual a i igual a 0. Recordemos que el f de x es p de x partido por q de x. Entonces, si hacemos el gráfico, la asíntota está aquí. Y la función va a hacer cosas locas, pero va a tender a 0. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la diferencia de grado es mayor? Por ejemplo, el grado de P supera en 3 unidades al grado de Q, o lo supera en 2, o lo supera en 4, no sé, cualquier otra unidad. Bueno, si ocurre esto, por ejemplo, si ocurre que el grado de P de X es igual al grado de Q de X más 2, esto implica que si yo calculo el f de X, que es P de X partido por Q de X, esto me va a dar igual a un C de X más R de X partido por Q de X, ¿no es cierto? Pero el grado de C, va a ser igual a 2. Por lo tanto, esta cosa va a ser una parábola. Entonces, nuestro escenario puede ocurrir de una manera más o menos así. Vamos a dibujar una parábola aquí, un poco a lo bestia. Ahí está, este es C de X. Entonces, la función f de X puede perfectamente ser algo de este estilo. Entonces, aquí hacer algo así y por acá aparecer por allá. Este es un caso típico. A ver, esta cosa para abajo y esta cosa así. Aquí puede haber una asíntota vertical. Entonces, esta curva C de X, que es una parábola, está funcionando como una asíntota, porque conforme el x crece, esta función f va a tender a acercarse a la parábola. Aquí en el medio puede pasar cualquier cosa, pero cuando el x crece, la función va a tender a acercarse. Si la diferencia no es 2, si fuera 3, en vez de una parábola, vamos a tener una cosa de grado 3. O sea, el c de x puede tener esta forma, algo así. C de x con grado de c de x igual a 3. Si fuera una diferencia de 4, la cosa se vería más o menos así. Puede ser así. Ese es el gráfico típico de una función de grado 4. Aquí solo tiene 2 raíces reales, pero podría tener más. Podría tener 4, o podría tener 2 raíces y una doble. Y así, ¿no es cierto? Ahí puede tener las 4 raíces reales. Entonces la función f estaría dando vueltas por aquí, ¿no es cierto? Se aproximaría. Acá podría ser cualquier cosa, pero después se aproxima igual. Entonces, aquí cuando el c de x ya no es una recta, sino que es una curva polinómica cualquiera, decimos que esto de acá es el término dominante. Es el término dominante del f cuando el x crece. ¿Sí? Porque cuando el x crece, la función se parece al término dominante más que a cualquier otra cosa. En cambio, cuando el x es un número real cualquiera, una cosa finita, puede ser cualquier cosa radificada y ahí puede que ya no sea el término dominante. Ahora, otro contexto en donde también se habla de términos dominantes es cuando tomamos límites finitos. Límites de este estilo. Ahí está el plano cartesiano. Aquí hay un valor A, tenemos nuestra f de x igual a p de x partido por q de x. Luego si calculamos, bueno, esto de acá es c de x más r de x partido por q de x, ¿no es cierto? Entonces, si el límite cuando el x tiende a la de f de x es igual a más infinito, por ejemplo, o menos, esto implica que el límite cuando el x tiende a la de r de x partido por q de x es igual a ese más o menos infinito. ¿Por qué no el c? Muy sencillo, porque estas cosas son polinomios y si lo evalúo cuando en un x igual a siempre va a dar un número finito. En cambio acá tenemos una función racional. Esta cosa de acá se puede hacer 0 y por lo tanto puede hacer que esta función se dispare. Así que este es el culpable de que se haga infinito. Y en este caso, esta cosa es el término dominante. Si nosotros graficáramos la función, la podríamos dividir en dos partes. Esta cosa sería un polinomio. Voy a pintar esta cosa, lo voy a pintar de azul. Este es el polinomio y verde va a ser la parte fraccionaria. Entonces, perfectamente puede ocurrir algo de este estilo. Como buen polinomio, este va a ser algo así. Ahí dibujo un polinomio grado 4, pero eso es un ejemplo. Y el otro puede ser algo así, vamos a dibujar acá. Puede ser algo así, no hay problema. Entonces, ¿qué va a pasar con la función completa? La función completa se va a ver más o menos así. Aquí más o menos así. Y esta otra parte quedará más o menos así. Ahí lo dibujé medio al lote, pero bueno. Tendrá esta cosa blanca. Entonces,
Si te fijas, va a tratar de bordear cuando te alejas hacia allá, lo blanco se va a acercar a lo azul. Y cuando te acercas a la, lo blanco se va a aproximar a lo verde. Entonces, cerca de la, el término dominante es la parte fraccionaria. Y lejos de la, el término dominante es el cociente. Entonces, ahí puedes identificar dominancia de las funciones. Ahora, ¿de qué te sirven las asíntotas? Las asíntotas te permiten identificar, por decirlo así, la forma de la función. En ocasiones puedes identificar asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. ¿Sí? Puede ser horizontal por un lado, vertical para el otro y oblicuo para el otro. Entonces tu función perfectamente puede venir así, saltarse por allá arriba y luego venir por acá abajo e irse así. Entonces, a través de las asíntotas tú tienes un comportamiento general de las funciones. Y esto es lo que te ayuda a graficar básicamente. Es como que te da la figura, te ayudan a comprender los aspectos globales de la figura de la función, ¿cierto? Si tienes asíntotas, a ver, tienes tu plano cartesiano aquí y tienes una asíntota de tipo parábola, término dominante, y entre medio tienes dos asíntotas verticales. Entonces tu función perfectamente puede ser algo de este estilo. Así, algo más o menos así y así. Ejemplos de estas cosas los vamos a ver en el próximo video. Quedaríamos hasta aquí por ahora. Adiós.